Hola, buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros ahorita en Cáncer de Mama México. Un placer estar nuevamente con ustedes. Por motivos personales me tuve que ausentar un poquito. Espero que haya notado un poquito la ausencia, aunque yo sé que Cáncer de Mama siempre tiene temas muy interesantes para todas ustedes que les ayudan en el desarrollo y en el crecimiento pues de ustedes. Hoy estaba viendo un video que subieron de cáncer de mama y hicieron mención de las pláticas que se dan de manera diaria, cosa que qué bueno que les sirven y que les ayuda. Bueno, como saben, mi nombre es Olga García, soy psicóloga, tengo una especialidad en tanatología y el día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Ahí siento raros mis audífonos. Bueno, normalmente cuando nosotros hablamos de inteligencia, nos referimos generalmente a las calificaciones que tenemos en la escuela, ¿no? Si nosotros decimos que somos muy inteligentes, es porque sacamos 10 en la escuela, y eso es lo que generalmente nos han enseñado a desarrollar o a manejar como inteligencia. Esa parte de la academia, de la escolaridad. Y de hecho, la definición de inteligencia es la capacidad desarrollable. Esto es importante, que la podemos desarrollar para resolver problemas o de crear productos que sean valiosos para nuestra cultura. Entonces, esto es importante que lo entendamos, que es una capacidad desarrollable, pero generalmente, como les decía hace rato, las ocupamos únicamente para lo que es la parte académica, ¿sí? Para Goleman, que es el autor o el padre, digámoslo así, de la inteligencia emocional, es la habilidad para regular el humor, despertar la motivación, perseverar ante situaciones difíciles de la vida y ser empático con nosotros, con los otros. Así es la diferencia. Generalmente nosotros entendemos que son, y si lo vemos, son temas muy diferentes. Uno habla del manejo de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, deseos, y otro habla de la parte académica. Gardner, que es el autor de la parte intelectual de la inteligencia, él nos habla que hay 7 tipos de inteligencia, pero estas se pueden ir incrementando. La inteligencia verbal y lógico-matemática es la que yo les decía hace un momento, que tiene que ver con la parte académica, con el coeficiente intelectual, ¿sí? También él habla de una capacidad, de una inteligencia, perdón, que es la espacial, la capacidad que tenemos para visualizarnos tal como somos, de manera tridimensional. La musical, que nos, perdón, que nos ayuda para el ritmo, el oído, para manejarnos, incluso simplemente para platicar, de repente también tenemos un ritmo para hacer las cosas. La sinestésica, que tiene que ver con todo nuestro cuerpo, la habilidad que tenemos para expresarnos a través del cuerpo, para manejarnos y toda esta situación. Y hablamos también de la inteligencia interpersonal y la interpersonal e intrapersonal. La interpersonal es la capacidad que yo tengo para relacionarme con los otros, para entablar relaciones, y la intrapersonal es la capacidad que tengo para conocerme a mí misma. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Me da gusto que ya se están conectando. Buenas noches, Antonia, bienvenida. Neira, buenas noches, bienvenida. Saludos para todas ustedes y más los que se vayan conectando. Entonces, también, Gardner también decía que se podían ir añadiendo más inteligencias, más tipos de inteligencia. Y actualmente ya también estamos manejando la inteligencia, o se maneja la inteligencia espiritual, que es la capacidad que tenemos para relacionarnos con nuestro espíritu, con nuestras emociones. Aquí no es tanto hablar de creencias religiosas, cada quien los vamos a manejar, pero sí es esa parte espiritual de la psique, del alma, de cómo nos podemos relacionar, o la fe que tenemos con ese ser supremo que cada uno de nosotros manejamos, ¿sí? Entonces les comentaba, vamos a la parte de la inteligencia emocional. Me gustaría, antes de avanzar un poquito con la inteligencia emocional, que aquí tiene que ver con las emociones, si ustedes nos pueden ir diciendo qué tipo de emociones conocen, qué tipos de emociones manejan, para ir enriqueciendo un poquito esta plática, si les parece bien, chicas y chicos, por favor. Entonces,
Regresamos. La inteligencia emocional es la habilidad que tenemos los seres humanos para regular nuestro humor. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. Que eso de repente nos cuesta un poquito de trabajo manejarlo porque a veces disfrazamos nuestras emociones. Ahorita vamos a ver las emociones que hay, pero de repente como de que disfrazamos nuestros sentimientos o emociones. Nosotros también podemos desarrollar la capacidad o la habilidad de despertar la motivación en uno mismo, que nosotros seamos nuestro propio motor para impulsarnos y para seguir adelante, para crear cosas, para hacer diferentes actividades en la vida. Perseverar también ante situaciones difíciles de la vida. La realidad es que día a día se nos presentan diferentes dificultades, sobre todo nosotros ahorita que estamos en un grupo de cáncer de mama, que de repente el doctor nos da muy buenas noticias, de repente no nos da tan buenas. Entonces, esa parte de ir regulando, híjole, no caerme cuando me da una noticia no tan agradable y no caerme tanto como paciente, y también como familiar del paciente, ¿no? Porque también esa es una parte importante. Acuérdense que parte de lo que nosotros manejamos es eso, que también el familiar del paciente necesita ayuda y necesita apoyo. Es la parte que yo más o menos les voy manejando. Entonces, sí es importante todo esto, que nosotros regulemos esa parte. Y también, por ejemplo, si somos familiar de un paciente, ser empático con él y entender que a lo mejor él en ocasiones no está tan bien. Entonces, ponernos un poquito en su lugar, eso es la empatía. Tratar de entender a la otra persona. Entonces, con ese sentido, vamos a ir viendo y vamos ayudando. Esa es la parte. Hola, Lisbeth López. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Entonces, la parte más importante de la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento. Ya habíamos platicado el otro día que querían técnicas de autoconocimiento, cómo podemos conocer. Vamos a tratar de ver ahorita algunas breves, pero vamos a tratar de entender esa parte. Pero sí es importante que entendamos que el conocernos, el conocernos a nosotros mismos es lo primordial para tener una inteligencia emocional adecuada. Como les decía también, nos ayuda para afrontar también el que yo conozca mis emociones y las entienda, me ayuda también a darme cuenta qué puedo hacer y qué no puedo hacer para mejorar una situación. Yo decía, dicen que los embates o los problemas que se nos presentan en la vida, yo les diría retos que tenemos en la vida, porque día a día se nos van presentando retos y como les decía, en el grupo en que estamos nosotros, tenemos retos que se presentan día con día y que van a veces o merman nuestro estado de ánimo o nos van ayudando. Entonces, por eso es importante el manejar nuestra inteligencia emocional. Liliana, buenas noches, porque si no luego ya se me van. Malena Salazar, hola, buenas noches. Gracias por compartirte en interesantes temas. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, dice Fabiola, y gracias por sintonizarnos. Efectivamente, esto no sería posible sin ustedes, porque es bien importante la retroalimentación. Y qué bueno que están ahí. Entonces, aquí hay que soportar todas las situaciones que nos causan dolor. Y entonces, aquí es importante que manejemos lo que es los sentimientos, emociones. Liliana dice, el autoconocimiento es primordial ante nuestro proceso cotidiano. Efectivamente. Y sobre todo, ¿saben qué? Sonia, bienvenida. Es importante que entendamos nuestras emociones porque de repente las disfrazamos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a empezar con la parte de los sentimientos. Tenemos 5 sentimientos básicos, que son la alegría, el desagrado, el miedo, la ira y la tristeza. Generalmente, de esto se desprenden una serie de sentimientos y emociones que se van derivando de esto. Por ejemplo, de la alegría viene la felicidad, el entusiasmo, no sé qué más se les pueda ocurrir ahorita, el confort. De la tristeza, pues puede venir la depresión, falta de ánimo, el abatimiento,
Y todo esto nos genera también esa parte de inquietud hacia nosotros mismos. Pero también de repente le damos a los sentimientos una característica de positivo o negativo, ¿sí? De repente nosotros creemos que el miedo o el enojo o el desagrado, pues incluso hasta la misma tristeza, o sea, el único sentimiento bueno o emoción buena sería la alegría, pues definitivamente no. Todas tienen su razón de ser, porque la alegría, pues es bien padre sentirnos alegres, contentos, gozosos, a gusto, pero también de repente el desagrado nos ayuda, el miedo también, el enojo también nos da esa parte, la tristeza, porque de repente nos enseñan a que nosotros no podemos demostrar sentimientos que no sean agradables, siempre nos vamos por la parte únicamente lo positivo, pero a veces el desagrado, por ejemplo, si yo veo algo, perdón por el ejemplo, pero es algo muy simple, pruebo algo que no me gusta o que lo siento que está echado a perder, si yo me lo como me va a hacer daño. Entonces ahí se dan cuenta que el desagrado nos da una parte de aviso de que no puedo comerme esto porque me puede hacer daño. El miedo, a veces también sentimos la inquietud, algo pasa también en nosotros, entonces tenemos que ir manejando. Y también el enojo, perdón, no es malo, pero sí tenemos que aprender a manejarlos y a identificarlos, porque eso es lo que no hemos aprendido a identificar. La alegría es un estado de ánimo que nos saca lo mejor de nosotros mismos. Cuando estamos contentos, todo nos parece genial, ¿sí? Todo está perfecto, no pasa nada, qué bueno. Y de repente a veces, cuando no ocupamos la inteligencia emocional, cuando estamos contentos, llegamos y nuestros hijos se nos pueden subir a la cabeza y todo, no pasa nada. Pero sin embargo, si estoy enojada, que es una emoción donde expreso irritabilidad, enojo, resentimiento, y mi hijo me dice hola, entonces lo regaño y me enojo. Entonces ahí es importante que equilibremos las emociones y que las reconozcamos, ¿sí? Por favor. Hola Isela, Isabel, hola, bienvenida. Luz, hola, saludos, bienvenidas. Entonces aquí también es identificarla. La tristeza es una clase de dolor emocional que generalmente se provoca por un decaimiento espiritual, porque algo nos está afectando, porque no me siento a gusto. Aquí lo tomamos más al espíritu porque pues no tenemos realmente, a veces son cosas emocionales las que nos provocan tristezas. Pero aquí también tiene que ver un poquito, si lo aterrizamos a lo que nosotros manejamos, con la salud. Cuando el doctor me da una mala noticia, híjole, pues me pongo triste, pero también me da miedo, porque pienso, el miedo aquí es una parte de tener la sensación de un peligro, ¿no? El miedo, el temor, de un peligro que puede ser real o aparente, que generalmente nos causa esa inquietud, ¿no? Y el disgusto es algo que, una contrariedad que no nos agrada, ¿no? Que nos causa fastidio, que nos molesta, que nos genera cierto grado de malestar. Entonces, con estas emociones básicas, miren, les voy a compartir que tenemos un cuadro de emociones, perdón por mis lentecitos, pero por ejemplo, la ira aquí nos puede sacar, sentirnos ser agresivos, frustrados, distantes, críticos, nos podemos sentir heridos, lastimados en lo que nos da la gente. El miedo nos da rechazo, que me vuelva sumisa, que me vuelva inseguro. Entonces, esto es lo que la felicidad pues nos da la alegría, el orgullo, ser aceptado, sentirme poderoso, sentirme optimista, sentirme manejado. Entonces, de estas emociones básicas se desprenden otras emociones. Aquí nos habla Rosa María, hola, bienvenida. Cuando me dieron el diagnóstico sentí miedo y luego ira. Efectivamente, cuando nosotros nos dan ciertos diagnósticos o ciertas noticias, lo primero que sentimos es, y sobre todo ante esta enfermedad que de repente no tiene palabra de honor, pues de repente nos da miedo, pero nos enoja. Pero aquí también hay que identificar, Rosa, el enojo, ¿por qué era? Esto es lo que vamos a aprender ahorita por la parte de la inteligencia emocional. Y el autoconocimiento, porque tiene que ver, si yo
percibo las emociones. Aquí me dice Rosa María, yo sentí miedo y luego me dio ira. Perfecto, estamos identificando la emoción, pero ¿por qué percibí esa emoción? ¿Qué es lo que sentí en ese sentido? La identifiqué, pero ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me enojo? Esa es la parte que tenemos que ir identificando para con esto comprender qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Me siento enojada, ¿por qué? Porque de repente nosotros lo que hacemos es que disfrazamos nuestras emociones. De repente yo disfrazo mi enojo o mi tristeza con enojo, ¿no? Me siento triste, pero para que los otros no se den cuenta que yo estoy triste, entonces me enojo. Me enojo, me pongo así muy con malestar, ofendo a la gente. Entonces, ¿para qué? Para que nadie me pregunte y para que nadie se dé cuenta que estoy triste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que manejar con esto de las emociones. Debemos de aprender a manejarlas. Y una parte bien importante que eso no nos enseña, que debemos de conectar nuestro cerebro con nuestro corazón. O sea, usarlas inteligentemente esas emociones, ¿para qué? Para que podamos desarrollarlas e irlas cumpliendo. A ver, nos dice Luz, yo sentí miedo cuando me dieron el diagnóstico. Tengo miedo de comer casi todo. Siento que no estoy aprendiendo nada de esta lección. O sea, sientes miedo porque te dieron el diagnóstico. Ahora, ¿por qué dejaste de comer algunas cosas, no? ¿Y qué estás aprendiendo de esta lección? Yo te preguntaría, ¿ves como una lección este diagnóstico que tienes? Me parece genial, pero a la mejor parte del aprendizaje ahorita lo vamos a ver con el manejo de emociones, ¿sí? Que no nada más lo veas como que yo creo que este tipo de enfermedades, ustedes desmiéntanme si no, de repente nos da la oportunidad porque aunque no sabemos, les digo, esta enfermedad no tiene palabra de honor, como puede ser que mejoremos o no, la mayoría de ustedes van a mejorar porque el cáncer de mama, si lo detectan a tiempo y todo este rollo, hay muy buena mejoría a diferencia de otros tipos de cáncer. Pero en este caso vamos a verlo de manera positiva. Pero véanlo también como la oportunidad que tienen ustedes de cuidarse, de atenderse, de valorar a la familia. El enojo es porque permití que me afectaran con situaciones y por ello creo que terminé en cáncer. Muchas veces, Luz, ahorita te leo, Neira. Luz, lo que pasa es que a veces manejan mucho que el cáncer tiene que ver con que tenemos enojo, resentimiento, rencor en nuestra mente y que por eso nos da cáncer. No necesariamente, ¿sí? A veces podemos desprender de todo esto, pero no te enojes contigo porque entonces vas generando más situaciones negativas en tu cuerpecito. Entonces, aquí lo importante es que lo manejes, pues ya las situaciones que te afectaron, pues ni modo, libéralas, perdona y perdona esas situaciones no por los otros, lo que te haya afectado, sino por ti, porque el perdón tiene que ver más que nada hacia nosotros mismos, no es dárselo al otro. Si yo perdono a la gente, me libero a mí misma, ¿por qué? Porque ya no voy cargando ni resentimientos, ni enojos, ni nada por el estilo. No sé si esto te ayude, Luz. Ahora, Neira Sánchez, hola, bienvenida. Yo no puedo identificar qué sentí y me cuesta trabajo todo este tema de las emociones. No comprendo qué siento. Mira que el primer paso que tú estás dando aquí es que no entiendo lo que siento. ¿Sí? Aquí, no entiendo lo que siento y esto es importante, tratar de aterrizar qué es lo que sientes. A lo mejor lo que tienes es incertidumbre, ¿no? Que todavía no te lo crees, no sé cuándo te dieron el diagnóstico. Luz Espinosa coincide con no, Edith dice, le dice a Luz, coincido, ¿no? ¿Coincides con lo que dice Luz, que se enoja por las situaciones o por lo que estamos comentando? Entonces aquí es importante esto, chicas, que identifiquemos las emociones, porque cuando nosotros hacemos conscientes nuestras sensaciones, podemos saber cómo nos sentimos y cómo vamos a manejarlas. Sí, porque si yo no sé lo que siento, es como cuando de repente han sentido como
Ansiedad. La ansiedad es una emoción, un sentimiento que de repente, cuando sentimos así en la boca es que me siento inquieta, ¿por qué? Porque algo pasa y no sabemos por qué. Aquí no hay una causa o un motivo por el que nos sentimos así. Pero si lo aterrizamos y si veo, es que creo que mañana me van a hacer un estudio y no me gusta que me inyecten porque ya estoy harta de tantas inyecciones o de tantos piquetes que me dan. Entonces, en ese sentido podemos ir viendo esa parte, ¿no, chicas? Entonces, es identificar eso, cómo me siento, y eso nos va a ayudar mucho a que nosotros las expresemos y que las vamos identificando cada una de ellas. Dice Marcelina Sánchez, buenas noches. Una pregunta, ¿me puede decir qué es un escáner de seno TC? Gracias, gracias. Híjole, ¿qué crees que ahí te voy a quedar mal? Yo creo, o sea, te voy a quedar mal porque pues yo no sé mucho de medicina. Lo que sé es lo poco que aprendimos, pero por lo que entiendo es que van a estudiar tu seno a ver qué tienen y a ver qué tanto se ha desarrollado el cáncer, ¿no? Pero lo demás te quedó mal, lo vamos a investigar y te vamos a contestar con los doctores que tenemos aquí en el grupo de cáncer de mama, para que te maloriento. Dice Carmen, hola, buenas noches. He tenido emociones tan fuertes como el miedo al extremo, la ira, el resentimiento, la ansiedad y todas esas emociones atormentadoras que me llevaron a un fondo emocional cuando me diagnosticaron el cáncer. Pero el día de hoy sé que mi inteligencia nunca fue dañada, fue anulada por mi emoción, pero solo con la ayuda de un superior, de un superior como yo o un ser superior. Lo consigo. He podido superarlas. Ya de esto han pasado 31 años que me detectaron el cáncer. Me conozco perfectamente y ahora sí lo vivo aquí y ahora soy muy sana. ¡Ay, qué padre! Felicidades. O sea, tú eres ya una superviviente de cáncer, por lo que entiendo. Han pasado 31 años, fíjate. Eso nos da esperanza a muchas de nosotras que estamos aquí en el grupo. Y fíjense que aquí lo padre, y yo lo que les diría, por ejemplo, en este caso, ahorita voy contigo, Rosy. Ay, Rosa María, es que se me va. En caso, mi enojo fue porque no entendía por qué me había tocado a mí. Si yo he llevado una vida sana, porque otras personas que no se cuidan y llevan una vida desordenada están súper sanas. Alguna vez decía una doctora, ¿por qué le pasan cosas malas a los buenos, no? Entonces, no sé si tenga que ver la genética o alguna situación así, pero sí es importante que entendamos esto. Y pues sí, o sea, te tocó, yo no sé si por genética también, porque hay ocasiones en que ciertas partes genéticas del cáncer se heredan, ¿no? Entonces aquí lo importante, Marcelina, gracias. Entonces aquí lo importante, me regresé con la superviviente del cáncer. Entonces aquí lo importante es que si hay gente que ya pasó de esto, que ya lo disfrute. Yo creo que también son aprendizajes. Por ejemplo, dice Rosy, no sé por qué me tocó a mí, ¿no? ¿Por qué le pasó si lleva una vida ordenada y todo? Pero lo importante es que ya te lo detectaron, ya sabes qué está pasando. Yo espero que haya sido una detección a tiempo. Pues sí te enoja porque si yo fui muy cuidadosa. Yo les voy a compartir que hace muchos años tuve una secretaria que ella en la vida fumó, en la vida, de verdad. Y ella falleció le dio no sé si cáncer de pulmón, pero creo que sí, y se fue en 15 días. Y ella nunca había probado un cigarro, ¿no? Era una persona sana, se ordenaba y todo. ¿Por qué sé? Pues solo Dios sabe si cada uno de nuestras creencias. Pero aquí, Rosy, yo te recomiendo que lo tomes como un aprendizaje. Cuídate mucho. Y si estás enojada, manifiéstalo tal cual. Es que me enoja, ¿por qué? Porque si yo me he cuidado. Pero también llega un momento en que lo aceptes, porque aquí también que parte de este enojo tiene que ver con el duelo que estás sintiendo por el padecimiento, ¿sí? Que ahí es otra situación diferente a cuando estamos aprendiendo a manejar las emociones. Si ese enojo lo estamos manejando como una parte del proceso de duelo o lo estamos manejando como ya un estado permanente en el cual ya me enojo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que determinemos por qué.
Acuérdense que también en el proceso de duelo viene el enojo, la aceptación, la negación y todo este tipo de cosas que nos dañan, ¿no? A la larga. Pero ¿qué es parte? Bueno, no es cierto, el duelo no nos daña, perdónenme. El duelo nos ayuda a sanar nuestra herida, que lo elaboremos de manera positiva y que salgamos adelante y retomemos nuestra vida ya de una mejor manera, ¿no? Esa es la parte del duelo. Entonces, el hacernos conscientes de nuestras emociones nos va a permitir hacer frente a ciertos acontecimientos que nos son, que nos sorprenden, que son inesperados. Yo no me esperaba esta enfermedad, pero pues me dio. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues tengo que aprender a manejarla, tengo que aprender a manejar mis emociones. Efectivamente, me enoja que me haya tocado a mí, pero también es lo que me tocó. Entonces, generar recursos para hacerlo, generar recursos para salir adelante y manejarla. Y también aquí una parte importante es a tomar las decisiones que tomemos con la seguridad de que lo estamos haciendo bien. Para eso nos ayuda la inteligencia emocional, porque no estamos tomando decisiones arrebatadas, ¿no? No estamos tomando decisiones así como, no, pues es que ya me enojé con el doctor y cambio de doctor y etcétera. No, hay que ser conscientes y hacer las cosas de la mejor manera. A lo mejor, cuando yo soy inteligente emocionalmente, el doctor me está dando una información que no me gusta. No le entiendo, no le creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Busco una segunda opinión. Si tengo la posibilidad en la misma institución, se la pueden dar. Entonces, de ahí vamos a sacar. La inteligencia emocional también nos ayuda a comunicarnos con otras personas de manera adecuada, ¿sí? Y ¿por qué? Porque de repente yo soy consciente de lo que a mí no me gusta o me desagrada y entonces voy haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, así es, esto es importante y a eso nos ayuda la inteligencia emocional. Por ejemplo, algo que a mí me disgusta enormemente y no me agrada es que alguien me grite, ¿no? Hace algunos años yo trabajaba con una persona y me grita, ¿no? Me grita muy lindo. Y le digo, ¿sabes qué? Nada más te pido de favor que no me grites. Y me dice, es que yo así soy. Dice mi esposa que soy muy intenso. Y le digo, pues, ¿qué crees? A mí no me gusta. Yo te pediría que fueras intenso con tu esposa y no conmigo, ¿no? Entonces, una parte de que yo sé que a mí no me gusta esto, entonces no lo permito. Y si se fijan, ni fui grosera con él, porque era un caballero, ya se dieron cuenta. Entonces, yo no lo permito porque es algo que a mí no me gusta. Y sin ser grosera ni agresiva, ni contestarle de la misma manera, se resolvió el asunto. Y saben, trabajé con él como durante 3 años, pudimos trabajar muy bien en todo lo que es cursos de capacitación y demás, sin ningún problema, pero desde el primer momento pusimos las reglas, ¿no? Puse yo las reglas, a mí no me gusta. Y esta es la opción que nos da la inteligencia emocional, que entienda yo qué me gusta, cada una de ustedes, qué le gusta y qué le disgusta del entorno y manejarlo de manera positiva. Luz nos dice, de repente me desespero porque mi brazo operado se hincha y llegué a tener sentimientos negativos hacia él, pero me imagino que sería el no tenerlo, es un reaprender a vivir. Efectivamente, ¿sí? Mejor que se te hinche, que te duela un poquito y todo, porque me imagino aquí, pero me imagino que sería el no tenerlo, es un reaprender a vivir, efectivamente. ¿Cómo sería el no tener el brazo? Simplemente, chicas, un dedo, o chicos, y chicas y chicos, un dedo nos hace falta. Todo nos sirve, todo nos sirve. Entonces, efectivamente, este tipo de situaciones es volver a aprender o reaprender cómo vamos a vivir y cómo vamos a enfrentar a aprender las cosas. ¿Qué técnica o consejo nos puede compartir para controlar nuestra ira? Híjole, depende contra quién sea la ira. Yo alguna vez le decía a un paciente que estaba muy enojado y que tenía la oportunidad de acceder a un gimnasio, de verdad, dije, vete y dale al costal o a la pera o lo que tengas, dale y saca tu enojo, saca tu ira. ¿Por qué? Porque de repente la contenemos. Muchos no tenemos la oportunidad de esto. Aquí nada más hay que identificar y no canalizar la ira
ni hacia nosotros, ni hacia nuestro medio ambiente, ¿no? A lo mejor te puede ayudar salir a caminar, darte una vuelta cuando te estreses, te enojes, salte a caminar. A veces de repente es escribir. Entonces, ese tipo de cosas. Pero si puedes encontrar algo, y yo no sé también ahorita porque creo, no, tú no eres. A mí me recomendaron la terapia de la silla vacía. Pues sí, puede ser que vamos explicándole ahí, pero también es esta parte, sacar nuestra ira y nuestro enojo. Digo, si tienes con quién, porque también yo no sé ustedes qué tanto puedan hacer ahorita ejercicio y todo esto, pero sí es importante que no se queden con el enojo y con la ira. Platiquen con quien tengan que platicar, escríbanlo también de verdad, porque de repente nosotros no podemos expresar todo lo que sentimos con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si alguna de ustedes se siente mal, de repente no quieren preocupar a la familia o viceversa, ¿no? Porque de repente la familia se enoja, no con ustedes, ¿no? Se enoja con la situación, con que nuestro familiar esté enfermo y a veces la preocupación la disfrazamos de enojo. Por eso es importante que entendamos cuáles son las emociones y cómo las vamos manejando. Aquí, porque tiene situaciones difíciles hacia algunas personas. O sea, tú se lo dices a la silla, a aquello que te causa daño y como que se lo expresaras a él, es una buena técnica también. Pero también, Luz, deja salir, ya deja, en esa dinámica que hagas o en esa terapia que hagas, perdona para que tú puedas seguir adelante y ya soltemos, porque acuérdense que alguna vez le conté a ustedes el cuento del monje, de los monjes que iban cargando ahí, que llegan a la orilla del río y encuentran a una señora y le dicen, la señora no podía pasar porque era una señora grande. El grupo de monjes estos no podían tener contacto con mujeres, ni hablar con ellas, ni nada. Entonces, uno de los monjes le dice que la va a ayudar, la ayuda a pasar, y el otro empieza a renegar y a decirle que por qué, que ellos no pueden cargar a mujeres, tal. La pasa al río, la deja en la orilla del río, siguen caminando, y el otro monje que no ayudó le va diciendo, no, hermano, pero es que no puede ser esto, porque mira, nosotros no podemos, esto no está bien, porque nuestra congregación no lo permite, y se le suelta todos los rollos que ustedes se imaginen. Y de repente voltea al monje y le dice, yo ya dejé a la señora en la orilla del río y tú la vienes cargando. Y así nos pasa a nosotros, vamos cargando y vamos cargando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y lo peor de todo, que los que cargamos son los negativos, no los positivos, porque ahorita es una de las partes que vamos a ver. Pero todo lo negativo lo vamos cargando. ¿Y qué creen? Que el peor juez que tenemos nosotros son nosotros mismos, porque nosotros nos castigamos, híjole, como si de veras, si me equivoqué hace 10 años, me acordé hace 9 y me castigué, me acordé hace 8 y todavía me sigo castigando porque me equivoqué hace 10 años. No, por favor, liberen, ya no se enojen. Ok, me hicieron algo bien complicado. ¿Sabes qué? Cortamos por lo sano, te perdono, pero que no se te olvide para que no vuelvas a caer en lo mismo, pero simplemente olvídalo, perdona, deja atrás todo aquello. ¿Por qué? Porque nos hace daño. Y no tanto porque me va a dar cáncer o porque se me va a desarrollar más el cáncer, para tener paz espiritual y tranquilidad. Carmen nos dice, hay que aprender a manejar nuestras emociones y no dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Perfectísimo. Todo lo que tú compartes, yo lo estoy practicando, pero solo por el día de hoy. Gracias. Gracias, muy buen tema. Gracias a ti por estar. Yo lo estoy practicando, pero solo por el día de hoy lo estás practicando. O sea, quiero creer que tú dices, solo por hoy voy a manejar mis emociones, ¿no? Hermosa metáfora, yo ya la solté, tú la vienes cargando. Exactamente. Ya hay que soltar lo que es negativo. Sí, total, ya me enfermé, vamos a echarle, que de repente no es nada más echarle ganas, pero bueno, con todos los medicamentos, con el doctor, con lo que estoy haciendo, vamos para adelante. ¿Y qué me va a enseñar? Alguna vez ya lo vimos también, lo de los aprendizajes. ¿Qué me va a enseñar?
¿Qué voy a hacer? ¿Qué me está enseñando? Me da la oportunidad a lo mejor de convivir más con mi familia, de practicar ciertas cosas. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Luego, de repente, también tenemos una situación que de niños no nos enseñan a Ay, Arlet, hola. Qué bueno que te gustó la metáfora, ya te identifiqué. Entonces aquí también es importante esto, hay que soltar, les digo, chicas y chicos, dejarlo atrás, porque además acuérdense que desde chiquitos no nos enseñan a manejar nuestras emociones. Muchas veces, ¿qué nos dicen? Que no debemos de llorar, que debemos de ser valientes, etcétera, etcétera. A las niñas sí nos dan chance de llorar todavía, a los niños no tanto. Y de repente a los hombres les cuesta más trabajo manifestar sus emociones o sus sentimientos. Entonces vamos haciéndolo, vamos a aprender, vamos a darles oportunidad a nuestros niños, los que tengamos niños, a que expresen lo que sienten, a que lo manifiesten. Y también darles oportunidad a nuestra niña que tenemos adentro o a nuestro niño que tenemos adentro a sentirse como se sienta, pero también que lo identifique. Y también valorar esa parte de ir conociéndonos, de ir entendiendo esta parte. Esta parte también, les comentaba hace rato, el autoconocimiento. Ve, aquí, perdón, Arlet, que es otra de las colaboradoras de aquí, ¿qué tal que para el próximo jueves hablamos de soltar? Pues ahí ponte de acuerdo con Fabi, yo creo que ella va a estar totalmente de acuerdo con esto porque vamos a complementar esta parte, ¿no? Ellas están invitadas, chicas, ¿no? Entonces hay que soltar y dejar. Entonces esa parte de la inteligencia nos permite, y les decía, es el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo que nos da la oportunidad de desarrollarme, de entender ciertas partes y la parte de la inteligencia emocional. Decían el otro día algunas técnicas de cómo conocerme a mí misma. Yo les recomendaría una cosa que es importante, observarme a mí misma. Cada una de ustedes observen cómo reaccionan ante ciertas situaciones y realmente analizar. Yo sé que esto es bien complicado porque no nos lo han enseñado y no es parte de lo que ejercitamos en la vida, pero empezar a entender, a ver, ante cierta situación, ¿cómo me siento? Me siento, ¿qué me hace sentir? ¿Me enoja? ¿Por qué me enoja? ¿Qué me inquieta? No nos vamos nada más a la enfermedad, sino que de repente nosotros ante ciertas situaciones hay cosas que nos incomodan. Pero ¿por qué es lo que me hace pensar? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? Entonces, esta es una parte importante de conocerme. ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Dónde lo viví? ¿Por qué lo estoy manejando así, no? Lo que les decía hace rato, a mí no me gusta que me griten. Y yo lo asocio mucho porque, o sea, a mí ni mis papás me gritaron, porque voy a permitir que otra persona me grite, ¿no? Entonces son esas partes que vamos haciendo y que tenemos que ir desarrollando. ¿Por qué? También es importante observarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con la reacción. Me observo cómo me siento, les decía hace rato, ante ciertas situaciones, cómo pienso. Y hay que tomar conciencia realmente de mi emoción, porque de repente esa emoción o ese sentimiento me está generando enojo y conflicto, pero realmente no es eso, está disfrazando otra cosa. Generalmente cuando hay un libro que se llama Un triste cuento no tan triste, que se los resumo en 2 minutos, pero si pueden léalo a conciencia, de una abuela que va a visitar a su familia por cuestiones médicas, a su hija. Entonces ella siempre estaba enojada y le decía, o triste, y decía que por qué, la nieta le decía que por qué era así, hasta que ya al final descubren de todo este cuento, pero léanlo si pueden, que ella lo que tenía era sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque su niño, cuando ella era joven, se salió ya 2 minutos, como puede pasarle a muchos, y se subió a un banco, si mal no me acuerdo, se cayó y se mató. No, entonces, ese tipo de cosas a veces nosotros confundimos los sentimientos. Espero que a nadie le pase nada tan grave, pero es esa parte, identificar realmente qué es lo que siento y cómo me siento, ¿no? Liliana nos dice, y el autoconocimiento también nos da la oportunidad de darme cuenta
con todas las herramientas con las que cuento para hacer frente a la vida misma. Esto me parece muy sabio, darme cuenta, porque de repente pienso que no tengo de dónde echar mano a las cosas, ¿no? Y sin embargo, sí, hay herramientas para salir adelante y verme con las capacidades suficientes y necesarias. Viviremos felices aún en medio de lo que consideramos adverso. Efectivamente, siempre yo les digo que la vida no nos pone trampas, ni problemas, ni cosas por el estilo. Nos pone retos y nos pone circunstancias en las cuales podemos desarrollar todas nuestras capacidades. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Hay que identificar también, se los dejo ya como, si tienen alguien comentarios, para ya empezar a cerrar. Hay que identificar también cuando yo me enojo, cuando me pongo triste. Vamos a tomar las básicas, cuando me pongo alegre, cuando me enojo, cuando siento desagrado. ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que está generando esto? A mí me gusta creer que la felicidad se la genera uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi felicidad depende del otro y si el otro no quiere estar conmigo, me voy a poner triste. Entonces aquí sí es bien importante esto, ¿no? Sobre todo para mí la felicidad. Pero realmente todos los sentimientos los tenemos nosotros y las emociones. Entonces también esa parte es importante determinarlo. ¿Qué es lo que nos detona cada una de estas emociones? Si ustedes quieren, pueden llevar un diario y anotar, a ver, yo me enojo ante cierta circunstancia, tal actitud me molesta. Y si aprendemos a manejar nuestra inteligencia de manera adecuada, lo que no me gusta, me desagrada, me hace enojar, me incomoda, o hasta lo que me hace feliz, lo puedo expresar libremente, sin mayor complicación y de la manera adecuada, ¿no? Si me enojo porque me gritaron y en lugar de verlo de manera pasiva, me enojo y grito yo más, pues entonces no estoy aplicando la inteligencia emocional. Entonces tenemos que irla platicando, activando y todo. De repente, aquí es bien importante que determinemos cómo expresamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? De manera verbal, no verbal, o también lo que hacemos es somatizar, ¿no? Que de repente cuando yo me siento mal, por ejemplo, yo me enojo, por decirles algo, y me da el dolor de estómago, ¿no? O estoy preocupada y me duele la cabeza. Eso es somatizar. Entonces, cuando nosotros identificamos las cosas y lo damos de esa manera, entonces vamos para adelante, vamos haciendo cosas. Entonces, chicas y chicos, aquí lo importante es que aprendamos a identificar nuestras emociones y algo que es importante, que valoremos lo bueno que nosotros tenemos, de verdad. Porque les he dicho ya en varias ocasiones, cuando yo les pregunto, descríbanse cómo son, nos vamos por lo físico y no identificamos la parte de lo que tenemos adentro, ¿no? Que si soy inteligente, soy buena compañera, buena amiga, no, lo vamos hacia otro lado, ¿no? Entonces, chicas y chicos, conozcámonos cómo somos, qué es lo que tenemos de habilidades y de virtudes. Autoconocernos a nosotros mismos nos permite llevar una vida feliz. Gracias a ti por estar con nosotros, con mucho gusto. ¿Y cuándo volverá a compartir? Yo creo que en 15 días, porque la próxima semana ya tenemos otro compromiso, pero en 15 días estoy aquí con ustedes, si Dios así lo permite, y qué gusto que les guste esto. Y ya también ya vi que ya publicó ahí Fabi que Arlet va a estar el próximo jueves para dejar soltar. Entonces yo creo que estaría padre que estuvieran ustedes con Arlet para que complementaran también esta parte, sobre todo a quien nos cuesta o a quien les cuesta desprender y dejar ir las cosas, ¿no, chicas? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Qué gusto poder a compartir con ustedes, de verdad. Es agradable estar con ustedes. Cuídense mucho. Ojalá y sea de utilidad lo que les compartí en esta ocasión. Y aquí estamos para servirles. Cuídense mucho. Buena noche. Dios las bendiga a todas. Hasta la próxima.